Muy buenos días. Ya comenzamos una nueva semana y vamos a estar considerando la iglesia a Tiatira, el mensaje que el Señor le envía junto a las otras 6 iglesias de Apocalipsis, y ya estamos aproximándonos al final de esta serie, al menos en lo que toca a las 7 iglesias, porque nos queda una más para la semana que viene. Era una iglesia engañada en cuanto a que la pureza moral no era algo importante ni trascendente. Estaban cometiendo graves pecados en la vida práctica en cuanto a la pureza sexual, y ayer Abraham nos explicaba de una manera contundente y clara las presiones que esta iglesia recibía y cómo una mujer había sido la instigadora de este tipo de vida a la que el Señor tiene que condenar de una manera verdaderamente dura. Tenemos unas lecturas paralelas en nuestro devocional que salen del saludo con el que el Señor se presenta a esta iglesia. Salmos 2:7, por ejemplo, que dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y la otra lectura es la de Mateo 3:17, que es cuando luego de ser bautizado, dice que hubo una voz de los cielos que decía, señalando a Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto es porque los versículos de hoy son el versículo 18 y 19. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. La idea principal que vamos a estar recordando a lo largo de esta semana es que la exhortación de Dios a esta iglesia es: arrepiéntanse, cambien de parecer. No son solo los pecadores perdidos los que necesitan arrepentirse, sino también los creyentes desobedientes. Si no nos arrepentimos y le hacemos frente al pecado en nuestras vidas y en nuestras asambleas, el Señor puede juzgarnos. Y ya le advirtió a otra iglesia, la de Éfeso, que podía quitar el candelero de su lugar. Qué trágico es cuando una iglesia local gradualmente abandona la fe y pierde su testimonio por Cristo. Ayer Abraham también nos contó bastantes cosas acerca de la situación de la ciudad de Tiatira, por eso yo no voy a extenderme demasiado, además lo tenemos ya escrito en el comentario. Yo simplemente quisiera destacar la forma en la que el Señor se presenta a esta iglesia, porque Él se identifica diciendo: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. La identificación del Señor Jesucristo comprende un trío de detalles, y dos de ellos son repeticiones de la descripción que encontramos del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15, donde dice que sus ojos eran como llama de fuego, y el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Prácticamente en todas las iglesias, menos la que veremos la semana que viene, el Señor se identifica con algún rasgo de la visión que Juan describe en el capítulo 1. Ahora bien, esta presentación del nombre Hijo de Dios no aparece en ninguna otra parte de Apocalipsis, solamente está implícito. Por eso es que quiero detenerme un poquito esta mañana en esto. Por ejemplo,
en el capítulo 1 y versículo 6 de Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Obviamente está implícito allí el que Él es llamado Hijo de Dios. En el capítulo 2 y el versículo 27, Jesús dice, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En el capítulo 3, verso 5, también dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. Y en el versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y más tarde, en el capítulo 14 y versículo 1, dirá que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Así que aquí, por única vez en todo el libro de Apocalipsis, el Señor se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y es bastante probable que el nombre Hijo de Dios aquí sea realmente apropiado, por cuanto el Salmo 2 sirve de base para otra declaración que aparecerá en esta carta, en el capítulo 2, versículo 27, que hemos mencionado, donde él dice que la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En este salmo, en el Salmo 2, se dirige a la figura mesiánica llamándole mi hijo. Salmo 2, 7. Y esta frase, Hijo de Dios, designa al Mesías y es prácticamente equivalente al título más frecuentemente usado en el Evangelio de Lucas o en los Evangelios, Hijo del Hombre. Otra idea sugerida al respecto es que este nombre único empleado aquí pudo haber captado aún mejor la atención de los que estaban siendo tentados por el culto al emperador, de llamar al César Hijo de Dios. Por lo tanto, la figura presentada por Cristo como el Hijo de Dios resalta lo sublime de su infalibilidad divina. Otro detalle que ya Abraham nos explicó ayer, se refiere a sus ojos como llama de fuego, indicando que Jesús tiene una mirada penetrante que puede ver con claridad la falsedad por una parte. Por otra parte, sus pies semejantes al bronce bruñido indica su fuerza o poder, que indudablemente tiene significado particular para los trabajadores de Tiatira que conocían el bronce, que tenían un gremio del bronce y que también mezclaban la religión con el oficio y con el trabajo. Con esto, la iglesia en Tiatira debía atender al mensaje profético, por cuanto su Señor podía entender muy bien la situación de la iglesia y además tiene toda la capacidad para hablar de un modo justo a esta congregación cristiana. Ahora, en el versículo 19, el Señor les dice unas cuantas cosas. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y esto pues habla de un progreso, una iglesia que no estaba estancada, una iglesia que se había desarrollado, que había crecido, y en sí mismo esto es un elogio y una bendición. Ahora quiero destacar una figura gramatical que aparece en este versículo 19, que se llama polisíndeton. Polisíndeton. Es una figura gramatical que consiste en la repetición de la conjunción copulativa y al comienzo de frases sucesivas. En realidad es una especie muy peculiar de una forma gramatical. Las leyes gramaticales del castellano y otros idiomas modernos dictan que la conjunción y se coloque únicamente al final de una frase
o de un grupo similar de objetos o sujetos. Muchas veces utilizamos la coma, decimos varios sujetos y los describimos y finalmente agregamos esa palabra y, esa conjunción copulativa. En hebreo y en griego, por el contrario, dicha conjunción se repite constantemente, aunque con alguna variación. ¿Cómo es esto? Pues cuando el Espíritu Santo quiere que no nos detengamos en detalles accesorios, sino que nos apresuremos a llegar a lo más importante, hace que el escritor sagrado suprima la conjunción. La suprima, esto tiene un nombre gramatical que no viene al caso, pero la palabra y en realidad no aparece. En cambio, cuando se desea poner de relieve cada uno de los puntos de la porción, hace que se multiplique extraordinariamente la conjunción. Y esto es muy interesante encontrarlo en el capítulo 1, cuando el ángel habla con María y 7 veces aparece la conjunción y, porque el 7 significa lo completo y el ángel está describiendo lo que será la persona bendita que habría de nacer de un modo virginal de la Virgen María. Esto es sumamente interesante. Pero aquí, en el versículo 19, nos encontramos que esta conjunción aparece repetida 5 veces, porque 5 en la Biblia es el número de la gracia. Así que al decirles el Señor, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, el Señor está queriendo destacar de una manera especial cada una de estas cosas que sobresalían en la vida de esta iglesia. Pero son 5. ¿Para qué? Para recordarles que ellas están presentes en su vida solo por la gracia de Dios. Es una preciosa lección que nos hace muy bien recordar a nosotros hoy. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias porque nos has revelado a Cristo como el Hijo de Dios, aquel a quien le has dado autoridad sobre todas las naciones, el Mesías, el Salvador. Él nos conoce y nos ama, valora nuestro trabajo y nos corrige en gracia y amor. Que esté dispuesto a renunciar a todo pecado para que Él pueda bendecirnos y cumplir su propósito en cada uno de nosotros. En tu nombre, amén. Amén. Al acabar el devocional vais a encontrar un pequeño video acto seguido donde voy a describir Lucas capítulo 15 ilustrándolo con los muñecos de Playmobil que están aquí. Y quiero explicarles un poquito esto porque algunos me están preguntando. Estos muñecos los preparo especialmente porque no se pueden comprar. Alguien me ha preguntado si se compran, si Playmobil los vende así. No, son muñecos medievales o que pueden ser utilizados como pastores o como tal, y otros los preparo yo para poder ilustrar estas verdades bíblicas. Hace unos años trabajé con un ministerio que se llama Play of Life, el juego de la vida, y se usaban estos muñecos para ayudar a las personas a encontrar respuesta a las necesidades que podían estar teniendo en problemas familiares y tal, y entonces me hice con unos cuantos de estos muñequitos, pero la mayoría de ellos son los que me quedaron en casa de cuando mis hijos eran pequeños, así que tienen muchos años. En esta cuarentena, al tener que estar encerrados en casa durante todos estos meses, me he distraído un poco recopilándolos y usándolos para ilustrar escenas bíblicas que son las que comparto con vosotros cada semana. Espero que sea de bendición y que os recuerden verdades espirituales. Así que
Es esa la función que tienen. Espero que sea útil para vosotros y que sepáis también aprovechar en casa esos muñecos y trabajarlos también para enseñarle a vuestros hijos preciosas lecciones de la palabra de Dios. Muchas gracias. Os espero mañana para seguir adelante con la meditación en esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Que el Señor os bendiga.